Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Roger Grisales Díaz. En este caso soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Voy a presentar en este caso el profesor investigador. Listo, entonces en los referentes en este caso que tenemos del profesor investigador, es importante tener presente que en el sistema educativo que tenemos como tal en nuestros países, la investigación es uno de los procesos más importantes que se lleva desde la misma escuela. Según Roget, los procesos de investigación desde la formulación de preguntas y necesidades se basan en el trabajo colaborativo. Por eso es muy importante que el profesor sea un investigador, ya que puede direccionar en este caso los elementos más importantes y hacer de que en este caso las características propias de un docente reflexivo en el contexto. Antecedentes históricos de la ciencia. Es muy importante tener presente que la ciencia se dio desde el mismo proceso de la observación, en donde nosotros tenemos desde las escuelas o los griegos, aportaron mucho a la ciencia, Tales, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Copérnico. Cada uno de ellos hicieron unos aportes muy significativos a lo que era prácticamente la ciencia. De igual forma, algunas civilizaciones muy características como por ejemplo los egipcios, los griegos, los aztecas, los mayas y los incas. Es importante establecer de que estos elementos hacen parte de lo que es la ciencia, la historia de la ciencia. Desde preguntas muy básicas hasta el proceso de observación desde la astronomía. Para establecer el proceso de investigación es necesario hablar del método científico y a su vez el conocimiento científico. Método científico como la herramienta que me permite acceder a ese conocimiento científico y la investigación como un proceso consecutivo en donde prácticamente lo que hace es complementar el método y el conocimiento. Por eso Uribe 2017 establece esa relación de lo que es el conocimiento científico como una herramienta eficiente para resolver problemas frente a la sociedad. Los valores e intereses en la investigación es muy puntual. Primero, transformar y apertura al cambio es necesario. Segundo, la colaboración formativa. Nosotros debemos de hacer cuando hacemos un proceso de investigación, se establece en primer lugar la colaboración en formación en los integrantes de la investigación y un acompañamiento y retroalimentación al proceso. Todo esto basado en la credibilidad, en el alto desempeño y la responsabilidad social que implica poder investigar. Esos son los valores e intereses que en este caso la investigación requiere. Los conceptos de qué es paradigma. Primero, la palabra paradigma significa modelo, tipo o ejemplo. En esta relación nosotros vamos a establecer, según Gil Álvarez León del 2017, establece esta relación como algo de carácter ontológico que hace necesario todo proceso académico. Los paradigmas en la educación se basan en tres aspectos. El primero, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Cada uno de ellos está basado en algunos elementos muy particulares. Por ejemplo, el positivista. El positivista o cuantitativo, en primer lugar, es un tipo de pensamiento deductivo que va de lo general a lo particular. Es decir, lo que hace es simplificar la pregunta o la situación planteada. El medio de recolección de la información son los datos, en este caso para determinar alguna hipótesis, y lo que hace es un método cuantitativo o uso de la relación numérica para establecer un uso porcentual respectivamente. En esta relación el paradigma es los problemas de investigación prácticamente salen de las teorías ya planteadas o postulados ya planteados. En este caso el investigador es muy importante que diferencie cada uno de ellos.
El interpretativo o cualitativo, en este caso establece o determina de que son fenómenos no observables, es decir, son directamente ni son susceptibles a la experimentación. Se establecen pequeñas muestras para poder trabajar la parte estadística, pero no muy representativa. Y hay que tener en cuenta de que los criterios de rigurosidad se basan en algunas técnicas como la triangulación, la observación, entre otras. Acá Gil Álvarez establece estos lineamientos en 2017 en donde prácticamente determina lo que es el paradigma cualitativo o el interpretativo. El sociocrítico en este caso me permite establecer una comprensión más consistente de la teoría. Es decir, en el sociocrítico es el complemento de los dos anteriores. Prácticamente lo que hace es que este tipo de diseño, que es a su vez dialéctico, parte a través de o inicia desde el diálogo con el grupo investigador y se establece como una acción participativa o es investigación-acción en donde está la parte crítica y la parte colaborativa. En estos elementos también hay procedimientos que son cuantitativos y cualitativos. Todo depende de la situación de contexto o la población a la cual se está estableciendo el sistema de investigación prácticamente. Hay un cuarto paradigma que pues no todos los autores establecen de que es un paradigma, a excepción en este caso de Morales, de Gil Álvarez, que dice que habla referente al paradigma dialéctico o le llaman materialista, en donde prácticamente se caracteriza por ser un proceso de análisis histórico de los fenómenos sociales. ¿Qué pasa? Hay que tener presente en este tipo de paradigma que el paradigma establece que hay un objeto y un sujeto y que hacen parte activa del proceso. Algunos paradigmas de la investigación, pero ya científica, a algunos autores está como Flores, 2004, Peyton de 1990, Kuhn de 1962 y Guba y Lincoln de 1994. En este último, de Guba y Lincoln, nos vamos a particularizar porque pues ellos plantean en 1994 lo que son los paradigmas en los procesos de investigación. Primero establece el positivismo, que prácticamente establece la relación de lo que son las ciencias físicas o naturales, Ricoy 2006, el pospositivismo, en donde prácticamente el investigador es el que hace parte del fenómeno de interés, la teoría crítica, que en este caso Ricoy en el 2006 establece que por medio de esta teoría crítica se puede determinar la transformación social, y el constructivismo, en donde Berger y Luckman del 2003 establece que es el principio del saber del mundo real. Estos son los paradigmas en relación a Cuba y Lincoln de 1994. Y cuarto, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Muy sencillo, en este caso, primero la implementación de la pedagogía en la investigación. Es necesario establecer el modelo de la pedagogía para poder, de cierta manera, hacer de que nuestros nuevos investigadores o profesionales puedan adquirir estas habilidades y destrezas porque es la investigación. Entonces es necesario establecer y emplear la pedagogía para contribuir a estas nuevas generaciones. Los grupos sociales en la escuela prácticamente es la formadora de muchos de los elementos de la ciencia y es importante determinar estos elementos. El tercero, la importancia de la interdisciplinaridad y multidisciplinariedad de los diferentes campos científicos. En la ciencia es muy importante el ámbito educativo ya que permea todos los ámbitos y lo focaliza. Y la ciencia nos permite focalizar la investigación en prácticas con nuevos profesionales. Y por último, el profesor como investigador prácticamente me dice que es profesor técnico, es aquel que trabaja lo que es el paradigma técnico positivista, es decir, solamente la transmisión de los conocimientos básicos dados un currículo, o el profesor reflexivo, que es de paradigma crítico reflexivo, que lo que hace prácticamente es no quedarse con solamente la transmisión, sino generar solución a situaciones problema basadas en el contexto práctico. Esas son las dos relaciones de lo que es de los modos de ser profesor.
El profesor investigador tiene tres elementos básicos. Primero, la teoría, que tiene que ser un proceso de reflexividad. La práctica, que es la experiencia. Y el codiseño, que es la enseñanza-aprendizaje. El codiseño prácticamente es el proceso aplicado de la situación particular de estas dos, que es la teoría y la práctica. En esos momentos el profesor deja de ser reflexivo para volverse un profesor investigador. Y por último, la relación a características del profesor investigador, en donde nos dicen de que prácticamente hay unas habilidades que son implementar, desarrollar y descubrir, y cuando implementamos ideas e hipótesis estamos haciendo un proceso investigativo, y los principios científicos se basan en la pedagogía. Cañedo de 2013 establece el principio de la aplicación de la pedagogía y determina que un docente es eficiente ya que orienta, guía y conduce a un joven investigador. Algunas de las conclusiones, en este caso los paradigmas hacen parte de toda la sociedad, es muy importante contribuir a dar solución a cada una de las que tengamos en nuestro entorno. Y también determinar de que el profesor investigador tiene las capacidades y habilidades que le permitan en este caso generar procesos críticos. Las referencias bibliográficas y pues en este caso pues esto es todo por la presentación. Feliz noche.